Buenas, buenas, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar a lo que es un truco, un hack que las que pocas personas conocen. No sé si sea pues cuestión, no sé, o sea, te lo voy a contar, ¿no? Básicamente se trata de cómo tener direcciones de correo electrónicos pues infinitas, por así decirlo, y estos correos pues no precisamente van a ser propiedad tuya, ¿no? O sea, son correos que se crean en aleatorio. Tú los puedes utilizar para registrarte en ciertas páginas, para no tener que poner tu correo electrónico fijo y pues bueno. Tal cual, para esto lo que tendremos que hacer es dirigirnos a lo que es Google y poner lo que es correo temporal. Hay muchas páginas para todo esto, pero en mi recomendación te diría que pues la mejor sería esta, que es tem-mail.org/es/. Bueno, tem-mail.org es la página. ¿Cómo funciona esta página? Pues bueno, directamente cuando tú entres a esta página directamente desde tu teléfono o desde tu computadora, no importa tanto eso, te va a dar una dirección de correo electrónico en aleatorio. Esta dirección pues la puedes utilizar, pues te digo, para registrarte en alguna plataforma en donde no quieras poner tu correo electrónico original. Aquí viene, solamente lo copias, lo pegas al momento de registrarte en la página o algo por el estilo. Y pues bueno, de esta manera te permite crear cuentas sin utilizar directamente lo que es tu correo electrónico original, ¿no? En caso de que tu página o tu plataforma en donde te quieras registrar requiera lo que es un código de confirmación de la cuenta, viene en la parte de abajo lo que es la bandeja pues de correos que le llegan a este correo electrónico, ¿no? La bandeja de mensajes que le llegan a este correo. En este caso, con este correo que tengo aquí, yo me creé una cuenta en lo que es esta plataforma de Vidu, que hice un video anteriormente, que es para generar videos con inteligencia artificial. Y bueno, como esta plataforma me pide un código pues de confirmación para crear mi cuenta, pues aquí abajo aparece lo que es el mensaje con el código de verificación. Es muy importante que mientras vayas a utilizar lo que es este correo, pues no cierres esta página, ya que al momento, pues por así decirlo, de cerrar y volver a abrir lo que es esta página, es muy posiblemente de que te dé otro correo totalmente diferente al que te dio al inicio. Por eso, mientras lo vayas a ocupar, mientras te creas tu cuenta o algo por el estilo, mantén la página abierta. En este caso, como lo ven, me sigue apareciendo el mismo, me sigue apareciendo el mensaje en la parte de abajo, pero supongamos que yo ya me creé una cuenta con este correo y yo quisiera otro. ¿Cómo le podemos hacer? Pues bueno, le vamos a dar donde viene aquí en actualizar. Bueno, no, me parece que eso es de la lista de mensajes. Así que bueno, le vamos a dar en donde viene, esperamos un poquito. Le vamos a dar en este botón donde viene borrar esta dirección. Vamos a esperar otro poquito y me va a dar un correo electrónico totalmente diferente, el cual lo puedo utilizar como una nueva cuenta para crearme una nueva cuenta en una plataforma, etcétera. Como lo ven, esto ya cambió, es un correo totalmente diferente. Este correo no tiene ningún mensaje. Y así puedo utilizar y crear o utilizar lo que son correos electrónicos que me dé esta página. En este caso, supongamos que ya utilicé este y quiero otro, ¿no? Entonces le vamos a dar en donde viene borrar esta dirección. Y me va a dar otra cuenta en la cual pues aquí viene otra bandeja de chat nueva para los mensajes, confirmar códigos, etcétera, ¿no? Espero y me esté dando a entender. No lo puedo poner a prueba porque aquí tengo un video el cual quiero guardar, pero pues bueno, directamente así funciona esta página. Tenemos correos electrónicos infinitos, o entre comillas, porque pues esto no es infinito, que podemos utilizar para no utilizar el propio, para que no nos llegue spam o cuestiones así. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.